Las revoluciones burguesas fueron revoluciones de tipo político y social, en las que la burguesía consiguió alcanzar el poder político y el ascenso social que, durante el antiguo régimen, solo estaba reservado a la nobleza. Estas revoluciones se desarrollaron en Europa entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XX. En primer lugar, vamos a ver la independencia de los Estados Unidos, desde 1775 a 1783. La Guerra de Independencia enfrentó a Gran Bretaña contra los territorios de la Franja Atlántica de América del Norte, las 13 colonias británicas. Por el Tratado de Versalles de 1783, Gran Bretaña reconoció la independencia de las 13 colonias y nacieron los Estados Unidos de América. La Revolución Francesa. La Revolución Francesa de 1789 se considera la primera revolución burguesa europea. Fue un movimiento político y social que terminó de forma violenta con la monarquía absoluta y la sociedad estamental del antiguo régimen. La Revolución Francesa se produjo por un conjunto de causas relacionadas entre sí. La primera, la influencia de la Ilustración. La burguesía y los intelectuales franceses defendían las ideas ilustradas y deseaban ponerlas en práctica. Reivindicaban, por tanto, que todos los seres humanos fueran libres e iguales ante la ley. En segundo lugar, la crisis económica. El Estado francés estaba muy endeudado, entre otros motivos, por los gastos de la corte y por su participación en conflictos militares. El campesinado y las masas populares urbanas pasaban hambre, sobre todo en épocas de malas cosechas, como las que se produjeron a partir de 1770. En tercer lugar, la crisis social. La crisis económica afectó de forma diferente a los distintos estamentos. Mientras que la nobleza y el clero mantuvieron sus ingresos, el tercer estado vio cómo se reducían los suyos porque era el único estamento que afrontaba el pago de los impuestos. Y en último lugar, la crisis política. Para acabar con los problemas económicos del Estado, los ministros de Luis XVI propusieron que los privilegiados contribuyesen al pago de impuestos. La nobleza y el clero se negó y exigieron a la convocatoria de los Estados Generales, única institución que podía aprobar la creación de nuevos impuestos y en las que ellos votarían en contra. El tercer estado solicitó en los Estados Generales que el voto fuera individual y no por estamento. Ante la negativa del rey, el tercer estado se constituyó en Asamblea Nacional, proclamándose los verdaderos representantes de la nación. Finalmente el rey cedió y se creó la Asamblea Constituyente para elaborar la Constitución y el pueblo asaltó la Bastilla. Una vez aprobada la Constitución, se creó la Asamblea Legislativa, que suprimió la monarquía y proclamó la República. Durante la República se aprobó la ejecución de Luis XVI y los jacobinos, liderados por Robespierre y apoyados por los sans-culottes, tomaron el poder e impusieron la dictadura del terror. En 1794, los moderados derribaron a Robespierre y establecieron un directorio. Aprovechando sus éxitos militares, en 1799, Napoleón dio un golpe de Estado con el objetivo de conseguir la paz dentro y fuera de Francia y estableció un consulado. En 1804, Napoleón se proclamó emperador, gracias a sus éxitos militares en Europa. Napoleón extendió los principios de la libertad e igualdad de la revolución e impuso la aprobación de constituciones que acabaron con la monarquía absoluta de los países europeos. Napoleón fue derrotado definitivamente en la batalla de Waterloo de 1815 y desterrado a la isla de Santa Elena. En España, durante esta época se produce el reinado de Carlos IV, que estuvo profundamente marcado por los acontecimientos de la Revolución Francesa. España firmó diversos tratados como aliada de Francia y se enfrentó a Gran Bretaña. Tras el motín de Aranjuez, Carlos IV tuvo que abdicar en su hijo Fernando VII, pero en Bayona Napoleón les arrebató la corona y se la entregó a su hermano José Bonaparte. Esto provocó el comienzo de la Guerra de Independencia, que comenzó el 2 de mayo de 1808, cuando el pueblo de Madrid se alzó contra la ocupación francesa y aunque el alzamiento fracasó, su ejemplo se extendió por España y fue el inicio de esta guerra llamada de la Independencia. En ausencia de Fernando VII se creó la Junta Suprema Central en diciembre de 1813. Napoleón firmó el Tratado de Valenciennes por el que devolvía la corona a Fernando VII. El 19 de marzo de 1812, las Cortes de Cádiz, que habían estado reunidas mientras se produce la guerra, aprobaron la primera Constitución española, lo que significaba el triunfo de las ideas ilustradas. Después del imperio napoleónico aparece el periodo de la Restauración, que consistió en el regreso al sistema político del antiguo régimen, impuesto por las potencias europeas como Austria, Prusia, Rusia y Reino Unido tras vencer a Napoleón en 1815. Durante la Restauración se formaron dos sistemas de alianzas para hacer cumplir los acuerdos del Congreso de Viena y prestar ayuda a cualquier rey amenazado por un estallido revolucionario, la Santa Alianza y la Cuádruple Alianza. Durante esta época se producen diversas revoluciones. En
en varias oleadas, 1820, 1830 y 1848. Las revoluciones que se produjeron en Europa durante el siglo XIX se debieron a que muchos ciudadanos no aceptaron la restauración ni el regreso al antiguo régimen. Estas revoluciones se basaron en tres doctrinas o ideologías políticas: el liberalismo, el nacionalismo y la democracia. Las revoluciones políticas que se produjeron en Europa a lo largo del siglo XIX acabaron definitivamente con las monarquías absolutas. En la mayoría de los procesos revolucionarios se reivindicaron los ideales liberales y nacionalistas, y en la de 1848 también los democráticos. En este periodo también se producen dos hechos fundamentales en la historia de Europa, como son la unificación de Alemania e Italia, que habían permanecido divididas en varios estados, y en el Congreso de Viena estas divisiones se confirmaron. No obstante, en el siglo XIX surgieron movimientos nacionalistas en ambos territorios que lograron finalmente su unificación en 1870. Durante el siglo XIX, España experimentó los mismos procesos políticos y revolucionarios que Europa. Andalucía ocupó un papel principal en el desarrollo del liberalismo, promulgándose en Cádiz la Constitución de 1812. Con Fernando VII se produjo la restauración del absolutismo. Posteriormente se fueron sucediendo etapas liberales con Isabel II y otra democrática que estableció la Primera República en 1873 como forma de gobierno. La acción política que más pudo influir en Andalucía en este periodo fue la desamortización, que solo benefició a nobles y burgueses. La sociedad andaluza se dividió en clase trabajadora, burguesía y oligarquía. Esta última controlaba la vida política mediante el caciquismo. Durante la Guerra de la Independencia Española y a lo largo del reinado de Fernando VII se desarrolló el proceso de independencia de las colonias españolas de América. En la primera mitad del siglo XIX, todas las colonias americanas se habían independizado, excepto Cuba y Puerto Rico.